Bienvenidos a esta sesión, a esas sesiones extrañas, mis líderes, que hemos tenido que lamentablemente posponer por situaciones primero técnicas, luego personales. Y bueno, cuando pasan estas cosas que una sesión no puede ser dictada en los tiempos que teníamos programados, siempre es por algo bueno para todos nosotros. Así que vamos a comenzar con esta segunda parte de este seminario de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Este seminario es un seminario que hemos dictado en algunas otras oportunidades, en algunos otros espacios, antes de que nosotros inauguráramos el Club de Liderazgo. Y durante todos estos 3 años del Club de Liderazgo, es mucha la referencia que se hace a nuestro querido Stephen Covey y a sus 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Pero decidimos antes de volver a comenzar con el segundo nivel de la maestría, traer algunos temas que aunque han sido citados en nuestras sesiones del Club de Liderazgo, bien valía la pena hacer algo especial, así como estamos haciendo con el libro de Simon Sinek, que Simon Sinek es muy nombrado, es muy citado en las sesiones del club. Nunca habíamos tenido la oportunidad de leernos o de discutir una obra de Simon Sinek completa, y es lo que estamos haciendo en el círculo de lectura, leyendo su obra Los líderes comen al final. Así que vamos a empezar, mis líderes. En la sesión pasada, hace unos 3, 4 semanas, habíamos quedado hasta el hábito número 3 y vamos a comenzar hoy. Hoy vamos a concluir con los 4 hábitos restantes, ¿ok? Y empezamos por el hábito número 4. Pensar en ganar, ganar. La máxima con la que habla el autor o inicia el viaje por este hábito es con una máxima de Indira Gandhi que dice: es imposible darnos las manos mientras tengamos los puños apretados. Ganar, ganar, mis líderes, se basa en el paradigma de que hay mucho para todos, de que el éxito de una persona no se logra a expensas o excluyendo el éxito de los otros. Parte fundamental de una persona que piensa en ganar, ganar, son personas que tienen mentalidad de abundancia. Es decir, son personas que están totalmente convencidos de que no hace falta la competencia, sino la colaboración. ¿Ok? Ya, aunque gracias a la inteligencia artificial, a la inteligencia emocional y autores como Daniel Goleman, que nos han dicho lo importante de establecer relaciones, también hay muchos estudiosos, muchas personas, muchos investigadores que nos han puesto otras maneras distintas de hacer las cosas y de darnos cuenta de que el verdadero liderazgo no se trata de hacer equipos competitivos, sino de hacer equipos colaborativos. ¿Ok? Nos hemos dado cuenta, gracias a la masificación de las redes y gracias también a la globalización de los mercados, que las primeras de cambio en la globalización de los mercados empezamos a ver todo como Santo Cristo. Ahora no tengo que competir con la gente de mi cuadra, ni con la gente de mi ciudad, ni de mi municipio, ni de mi país, sino que ahora tengo que competir con todo el mundo. Y resulta que esos primeros años de competencia caníbal hizo que todo fuese bastante difícil, de que nos tuviéramos que cuidar muchísimo más, de que la desconfianza fuese mucho más marcada. Pero algunos sectores, porque por supuesto no todo el mundo, no podemos generalizar ni por lo positivo ni por lo negativo, se han dado cuenta de que ese exceso de competencia lo que hace es desgastarnos. Y hemos empezado a entender que hay una magia en todo este proceso de globalización, que es la magia de la colaboración. Muchas personas lo han hecho de manera consciente de haberse dado cuenta, ya que la competencia los desgastó, de que yo creo que es mejor si nos vamos por un tema de colaboración. Pero también hay muchas personas que han llegado por ósmosis, han llegado de manera natural, de manera intuitiva, han salido de las organizaciones y han emprendido, y en ese proceso de emprendimiento han hecho llamados a aquellos que están, digamos, de alguna manera etiquetados como competencia, y han buscado la manera de unificar criterios. Y esta unificación de criterios es lo que conocemos gracias a Stephen Covey como el principio de ganar, ganar. Cuando nosotros como líderes verdaderos nos damos cuenta que los tiros no van por el tema de la competencia, sino por el tema de la colaboración, empezamos a preocuparnos mutuamente, porque si tú y yo vendemos hamburguesas, yo no gano nada con que tú salgas del mercado, porque posiblemente yo no pueda satisfacer todo el mercado que tú estás dejando.
lo que podemos hacer es que la gente deje de comer hamburguesas y se ponga a comer otra cosa. Pero si nosotros, desde la colaboración, empezamos a buscar maneras mejores, ¿ok? De prestar ese servicio y de darle a las personas algo mucho mejor, algo que de verdad sea más razonable para las personas, más atrayente, entonces ahí es donde la colaboración cobra sentido y ahí es cuando se empiezan a dar estos contratos de ganar-ganar, ¿ok? Ganar-ganar se basa en la creencia de que existe una tercera alternativa. No se trata de tu éxito o del mío, sino de un éxito mejor, un camino superior. Aquí no se trata de que si yo gano, tú pierdes, y si tú pierdes, yo gano, ni viceversa. Ok, yo no puedo dejar que Eli gane porque si Eli gana, entonces eso significa sine qua non de que yo estoy perdiendo. Y no es así. Si partes de la mentalidad correcta, que es la mentalidad de que hay suficiente para todos, nos vamos a dar cuenta de que jamás vamos a satisfacer el 100% de las necesidades de todo el mundo. Por ende, podemos darnos el lujo de compartir, ¿ok? De cooperar y de crecer juntos, porque la idea, si se ve desde el liderazgo de servicio, es que prestemos un servicio tan elevado que más bien ayudemos a hacer cultura de cualquier cosa que nosotros hagamos. Por ejemplo, desde el enfoque del coaching, ¿ok? Parte de mi trabajo como coach no es simplemente hacer sesiones de coaching, sino también hacer y crear cultura de coaching. Por eso es que yo colaboro con muchos coaches que están en proceso de formación y colaboro con muchos coaches que están apenas dando sus primeros pasos como coaches profesionales para ayudarlos a no cometer los errores clásicos que se comete cuando usted empieza cualquier cosa nueva, ¿ok? Y tratar de orientarlos desde mi experiencia para hacerles su camino un poco más fácil. ¿Por qué? Porque en la medida que haya más coaches capacitados haciendo un buen trabajo de coaching, haciendo coaching de verdad, entonces se va a robustecer el mercado y eso nos va a favorecer a todos. A mí no me conviene ser el único coach bueno de mi ciudad. A mí me conviene de que existe una competencia de coaches de altísima calidad e inclusive me agrada, Eli lo sabe, cuando me llama una empresa para postularme como el coach organizacional de esa empresa y me dice, mira, hay 3 o 4 coaches que estamos postulando también, que están en este proceso de selección, porque eso me da a mí, ¿ok? Un incentivo, ¿ok? Para contribuir y no importa quién gane el proceso, siempre y cuando la persona que gane haga que el coaching quede bien parado, ¿ok? Entonces, si vemos desde una parte gráfica lo que es el principio ganar-ganar, hay 2 coordenadas fundamentales. Está la coordenada de la consideración y también está la coordenada del coraje. A mayor consideración quiere decir que estoy tomando mucho más en cuenta el beneficio de la otra persona y el bienestar de la otra persona. Y por la parte del coraje también está el establecimiento de límites y ese coraje que me permite a mí exigir lo que a mí me corresponde. Y aunque la palabra exigencia puede sonar fea o fuerte o fea, esa exigencia proviene de saber lo que merezco para no caer en un pierdo yo, ganas tú. ¿Ok? Entonces, por eso es importante buscar los 2 niveles más altos del coraje y la consideración. Si el coraje es alto, si la consideración es alta, pero el coraje es muy bajo, entonces pierdo yo y ganas tú, lo cual hace que la relación no sea para nada atrayente para mí. Si la consideración es baja y mi coraje es bajo, es decir, no velo por mi seguridad y tampoco me importa tu seguridad o tu beneficio, entonces vamos por opciones de pierdo yo y pierdes tú, cosa que no nos interesa. Ahora, si yo tengo un alto coraje, no voy a permitir yo salir perdiendo y quiero siempre la mejor opción para mí, pero tengo una consideración baja, voy a ir por el que yo gano y tú pierdas, y esas son relaciones de una sola vía. Esas son relaciones de un solo contrato, o de una sola cena, o de un solo comentario, o de una sola salida, porque la gente no va a querer estar con alguien que siempre quiere ganar y que yo pierda. Pero si esa consideración es elevada y mi coraje es elevado, es decir, mi carácter, entonces voy a tener la suficiente madurez para no permitir yo salir perdiendo y a su vez tampoco permitir que tú te sacrifiques y pierdas algo importante en el proceso. Ahora bien, mis líderes, ¿qué es lo que necesitamos para un ganar-ganar? Necesitamos 4 cosas fundamentales que se pueden trabajar de manera muy, muy fácil. Bueno, ni tan fácil, por lo menos las primeras 2. Carácter, integridad, madurez y mentalidad de abundancia. Hemos visto
los líderes que están buscando su certificación como maestros en habilidades de liderazgo, en el máster, hablamos muchísimo, tuvimos 4 clases que directa o indirectamente hablaba sobre el tema del carácter y cómo el carácter nos ayuda a educar eso que llamamos ego. Porque un líder que no hace el trabajo consciente de fortalecer su carácter y dominar su ego, con el tiempo, cuando vaya acumulando poder, se va a transformar en un tirano. Entonces, importantísimo. Y aquí, cuando hablamos de relaciones ganar-ganar, es más que obvio que necesitamos tener un buen carácter que nos va a permitir tener ese coraje en el nivel adecuado, el coraje del que hablábamos aquí. Ese nivel alto de coraje se da a través del trabajo del carácter. Integridad. Cuando hablamos de integridad, en lo que estimaba COVID o nos comentaba COVID en la cuenta bancaria emocional, la integridad significa ser fiel a los ausentes. Integridad significa en una sola pieza, que no somos duales, que no estamos divididos, de que no te voy a decir una cosa en la negociación y después te voy a salir con otra. ¿Ok? Que si te doy mi palabra tiene la misma validez que un contrato firmado. Cuando usted ve que una persona no es íntegra, se generan dudas y no vamos a querer tener ningún tipo de contacto con esa persona. No seamos nosotros esa clase de personas que no seamos percibidos como personas íntegras. La madurez, que también lo vimos en la primera parte del seminario, que habla sobre ese continuo de madurez del ser humano que pasa de la etapa de la independencia, la etapa de la dependencia, independencia y por último la interdependencia. Importantísimo, mis líderes, que trabajemos en nuestra madurez integral, no solo en nuestra madurez personal, sino también en nuestra madurez como personas profesionales. Y por último, que ya lo habíamos comentado, el tema de la mentalidad de abundancia. Si usted va con un tema en una mentalidad de que hay poquito, entonces usted va a competir y usted se va a ganar todo el mercado y usted va a jugar sucio para poder ganar más clientes, entonces partiendo de una mentalidad de escasez, no importa que usted se gane todo el mercado, no importa que usted gane todos los contratos, usted siempre va a tener escasez porque la energía que está manejando no es una energía positiva que le va a permitir crecer. Probablemente usted se transforma en esas personas tristes que andan detrás del negocio, que andan detrás del dinero, sin tener el más mínimo disfrute por lo que hace. Hábito número 5. Procure primero entender, luego ser entendido. Esta es la clave mágica de la comunicación en el liderazgo. Yo no puedo pretender tener una buena conexión, no puedo pretender tener un ganar-ganar con una persona si primero no me doy el tiempo, la oportunidad y el permiso para escuchar a la persona desde el corazón. El próximo hábito es imposible que usted lo pueda, usted lo pueda tener en su vida. Usted no puede hacer el próximo hábito, el hábito número 6, a menos que usted el hábito número 5 lo haga a la perfección. El autor nos pone como ejemplo metafórico el caso de que usted tenga una visión borrosa y usted tenga que ir al oculista para que le hagan su examen de la visión y si es necesario que le pongan unos lentes a hacerle la fórmula y usted paga su consulta bien costosa y cuando llega la consulta el doctor viene y saca unos lentes de la gaveta y te dice, toma, ponte eso. O si no puedes leer, Jimmy, sencillamente toma esta lupa y vas a andar con tu lupa para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo y con esto es lo que tú vas a ver. Y el doctor no se toma el tiempo de escucharte cuáles son tus síntomas, si ves de cerca, si ves de lejos, si ves borroso, si te duele la cabeza, si tienes la vista muy nublada y hacerte el examen para tratar de entender cuál es tu caso para poder prescribirte la fórmula que necesitas para que tengas los lentes adecuados. Lo mismo pasa con las personas que no se toman el tiempo para escuchar al otro y tratar de entenderlo desde su marco de referencia. ¿Qué pasaría si nosotros vamos al médico con alguna dolencia y el doctor apenas nos sentamos, mismo caso del oftalmólogo, nos da una cajita de pastillas y nos dice, tómate una cada 8 horas y tú ni siquiera le has dicho al doctor qué es lo que te duele o por qué lo has ido a visitar? ¿Tendríamos confianza de tomarnos esa pastilla por un diagnóstico que el doctor no sabemos cómo Carrizo llegó a ese diagnóstico? Probablemente no, así nos los hayan recomendado como una eminencia. Es necesario sentirnos escuchados para poder establecer lazos de confianza.
Procure primero entender supone un cambio de paradigma muy profundo. Y hemos venido teniendo cambios de paradigma en cuanto a la comunicación, ¿ok? Que nos posiciona en un extraño equilibrio ahí, porque aunque tenemos la posibilidad de tener una mejor comunicación, una comunicación más empática y más profunda, no necesariamente todo el mundo está en esos niveles. Cuando otra persona habla, por lo general lo escuchamos en uno de estos 4 niveles básicos y hay un quinto nivel, que es el nivel de escucha de liderazgo. En el primer nivel podemos ignorar a la otra persona por completo, oír pero sin escuchar la intención de sus palabras. Es decir, no tengo el más mínimo interés de prestar atención en lo que la persona me está diciendo. Hay un segundo nivel donde podemos fingir que escuchamos a la persona y respondemos cualquier otra cosa. Podríamos decir que es una especie de escucha diplomática. Prestamos atención a la persona siente que estamos escuchando, no interrumpimos, escuchamos silenciosamente, pero no estoy prestando atención a sus palabras, sencillamente estoy quizás haciendo las normas del buen oyente, pero que no estoy prestando la suficiente atención como para poder tener una interacción con esa persona. Luego tenemos otro nivel, que es que podemos practicar la escucha selectiva, oyendo solo ciertas partes de la conversación. A menudo lo hacemos con el parloteo incesante de un niño, por ejemplo, o cuando lo que nos están diciendo no nos agrada en lo absoluto. Con el tema de la escucha, mis líderes, con este tema particular de la escucha, se ve mucho nuestro nivel de madurez. Porque una persona madura mínimo está en este próximo nivel, ¿ok? Que es el nivel donde podemos brindar una escucha atenta, prestando atención y centrando toda nuestra energía en las palabras que se pronuncian, tratando de entender lo que la persona quiere transmitir. Ya aquí en este nivel de escucha, en este cuarto nivel de escucha, vemos personas ya con cierto nivel de madurez. Personas que saben lo importante que es escuchar a la otra persona, que sabe que es importante conectar con el individuo para hacerlo sentir cómodo y pueda expresarse con tranquilidad. Pero aún existe un nivel un poco más profundo, ¿ok? Que es el nuevo nivel de escucha que practican los líderes. Pero muy poco de nosotros nos podemos situar en este quinto nivel, la forma más alta de escuchar, que es la escucha empática. Y hemos discutido muchísimo en el club de liderazgo y hemos tenido un par de quirones donde ha salido el tema de la empatía y cómo se está trabajando o se está entendiendo la empatía actualmente en la sociedad. Y hemos llegado a la conclusión, ¿ok? Luego de mucho discutir, que hay que tener cuidado con las palabras que se ponen de moda, sobre todo a nivel de interacción humana. ¿Por qué? Porque la empatía, lamentablemente, es uno de esos conceptos que se ha transgiversado muchísimo, ¿ok? Entonces pareciera que para muchos la empatía es aguantarse cosas, ¿ok? O entender a la persona y por el simple hecho de entenderlo yo tengo que validar su punto de vista. Yo puedo ser empático y entender a una persona porque la empatía proviene de poder situarme en el marco de referencia de la persona. Usando una metáfora bastante conocida, es ponerme en los zapatos de la otra persona. Pero ponerme en los zapatos de la otra persona no implica, número uno, que vaya a usar los zapatos para caminar yo y número dos, que yo voy a hacer el recorrido que está haciendo la persona. Yo para ser empático no tengo que vivir tu sufrimiento, yo para ser empático no tengo que agarrar tu dolor y llevarlo como si fuera mío. La empatía significa entender desde un nivel considerable de conexión lo que estás pasando porque puedo ponerme en ese punto específico o en esos zapatos, como dice la analogía, para yo poder entender lo que está ocurriendo en tu mundo, pero sin tratar de restarle importancia a la responsabilidad que tú puedas tener conmigo y tampoco imposibilitándote tu crecimiento, tratando de llevar tu peso como si fuese mío. Eso no es empatía. ¿Ok? La escucha empática significa entrar en el marco de referencia de la otra persona, ver las cosas a través de ese marco de referencia, ver el mundo como lo ve esa persona y comprender su paradigma, comprender cómo se siente la persona. Y para aclarar un poco la empatía no significa simpatía. La simpatía es una forma de acuerdo, una forma de juicio. Y a veces es la emoción y la respuesta más apropiada para un determinado caso.
No estamos diciendo que sentir simpatía por una persona sea equivocado. Ahí entramos en la última letra de piensa, ¿ok? La actitud. Quizás estoy teniendo una actitud empática con una persona y lo que realmente esa persona necesita en este momento es una actitud de mi parte más simpática, ¿ok? Más complaciente. Es ahí donde el discernimiento que tenemos que desarrollar como líderes se activa y ver si estoy en presencia de una situación que amerita empatía o más bien una situación que amerita simpatía de mi parte. Ninguna de los dos casos es una herramienta que se debe usar para todo. Es decir, no puedo ser empático en todas las situaciones y tampoco puedo ser simpático en todas las situaciones. Tengo que tener ese discernimiento para saber cuándo es apropiado uno y cuándo es apropiado el otro. Vamos ahora a hablar un poco sobre sinergia, otro de los conceptos un poco mayugados por ahí de la gerencia. La sinergia a veces se confunde con otros conceptos, que no quiero entrar en eso ahorita, pero sí me gustaría comenzar con este proverbio etíope que dice, cuando los hilos de la araña se unen, pueden amarrar al león. La esencia fundamental de la sinergia es que el todo es mayor que la suma de sus partes. La sinergia está en todas las partes de la naturaleza. Si uno planta dos vegetales, las raíces se entremezclan y mejoran la calidad del suelo. De modo que las dos plantas crecen mejor a que si las estuviéramos sembrando por separado. La sinergia está prácticamente en valorar las diferencias. Y fíjense que una cosa es valorar las diferencias, mis líderes, y otra cosa muy distinta es calarse las diferencias o tener que ser excesivamente empático con diferencias que pueden no ser reconciliables, ¿ok? Y aquí, mis líderes, hay que tener mucho cuidado y tenemos que hilar fino. La sinergia es un proceso que debe darse de manera natural. No podemos forzar la sinergia, porque si nosotros tratamos como líderes de forzar la sinergia, vamos a tener el mismo resultado que se obtiene cuando forzamos el amor o cuando forzamos un pantalón que nos queda demasiado apretado. Tarde o temprano, esa sinergia forzada nos va a ocasionar más dolor que placer. Es como los hábitos, mis líderes. Cuando nosotros queremos construir un hábito, ese hábito tiene que pasar por un chequeo ecológico. Porque si yo digo que necesito crear un hábito X y no lo hago pasar por el filtro de la coherencia o el filtro ecológico de que si ese hábito que quiero establecer en mi vida realmente es importante y necesario para mí, podemos correr el riesgo de hacer conscientemente un hábito de algo que puede ser nocivo para nosotros. Entonces, cuidado, mis líderes, porque la sinergia forzada es un secuestro. ¿Ok? La sinergia es un proceso que se da cuando individuos maduros e independientes se dan la mano, aclaran sus visiones y se dan cuenta que pueden mutuamente beneficiarse de un trato sinérgico. De lo contrario, estamos forzando la barrera a algo que no va a tener un final feliz. Y nuestro último hábito, uno de los hábitos más ricos, el que más trato de practicar a diario, es el hábito de afilar la sierra. A veces, cuando considero las tremendas consecuencias de las pequeñas cosas, me siento tentado a pensar que no hay cosas pequeñas, dice Bruce Barton. Y aquí el autor abre este capítulo con una maravillosa metáfora sobre afilar la sierra. Se encuentran dos individuos en una competencia de aserrar árboles, es decir, una competencia de leñadores, pero de leñadores amateur. Y de repente empiezan dos hombres a darle golpes a esos árboles, a hacha y hacha con los árboles, y cada cierto tiempo uno de los leñadores escuchaba o dejaba de escuchar el ruido de su amigo o de su competidor y decía, este ya se cansó, lo voy a vencer. Y cada vez le daba más y le daba más y le daba más y le daba más duro.
Y cada cierto tiempo escuchaba que su amigo se paraba a descansar y decía, wow, este no quiere ganar porque yo no puedo, no tengo tiempo para descansar. Y mientras más le daba y más le daba y más le daba, más se cansaba. Cuando terminó el tiempo establecido para la competencia, este hombre llegó a tumbar 3 árboles y uno le faltó poco para terminarlo. Como fue mucho el esfuerzo, le validaron que sí, aserró 4 árboles. Y cuando vio a su amigo, al que pensó que había ganado, pero bueno, si yo hice 4, seguramente este habrá hecho 2, porque se paró mucho, descansó demasiado. ¿Cuál es su sorpresa? Que mientras él había podido aserrar o tumbar 4 árboles, su amigo, su competidor, había cerrado 10. Cuando él le pregunta cómo es posible que tú me hayas ganado, si más bien tuviste que echando carro, como decimos aquí en Venezuela, hacías demasiadas pausas. ¿Cómo es posible que tú me hayas ganado? Y el competidor le dijo, bueno, pero es que yo esas pausas que hacía, las hacía para afilar la sierra. ¿Ok? Y mientras afilaba la sierra, también descansaba, recuperaba fuerzas y seguía adelante. Es muy común, mis líderes, cuando nosotros estamos metidos en problemas, obviar afilar la sierra. Cuando nosotros queremos alcanzar grandes objetivos, creemos que los grandes objetivos se alcanzan corriendo, corriendo, corriendo sin mirar para los lados. Hay un refrán antiguo en el escudo de una casa italiana que dice festina lente, que significa apurarse lentamente. Hay otro refrán latino que dice me voy a vestir despacio porque estoy apurado. ¿Ok? A veces el hacer una pausa, dejar todo de lado y conectarme con esa parte que tiene que ver con mi propósito. Afilar la sierra tiene que ver mucho con agarrar la brújula. Fíjense que yo aquí, creo que se los he mostrado en varias clases, yo en mi escritorio tengo dos brújulas y un reloj. Porque tengo dos brújulas y un reloj para hacer conciencia que más importante que llegar rápido es llegar al lugar correcto. Por eso en mi escritorio tengo dos brújulas y un reloj. Porque el tiempo es importante. Para nosotros los estoicos, el tiempo es el recurso más valioso. Memento mori. No tenemos tiempo para perder. Pero el no tener tiempo para perder no significa que tengamos que estar corriendo todo el tiempo. O sentir que estamos haciendo algo. O sentir que la agenda tiene que estar full. A veces, cuando tengo mi agenda full, me siento feliz porque quiere decir que estoy siendo muy productivo. Y cuando tengo mi agenda, como la de esta semana, que no la tengo tan full, también me siento feliz porque sé que estoy haciendo lo justo, lo que necesito hacer. Muchos años pasé yo con la falsa creencia de que tenía que tener y llegué a tener la agenda exorbitantemente llena. No tenía tiempo ni para tomar agua. Fueron los años más improductivos de mi vida. Cuando empecé a entender que más importante que el reloj es la brújula, y empecé a considerar o a tener muchísimo más cuidado con lo que hago con mi tiempo, y realmente prefiero tener espacios libres donde no tengo nada que hacer algo que no tengo que hacer. Eso también lo da la madurez. Yo prefiero pasar un día en mi casa sentado en esta silla que a veces Eli me pregunta, ¿qué hiciste tú? Nada. Vi para el techo, me leí un par de hojas de varios libros, vi un par de conferencias, dormí mucho, pero mi agenda del día estuvo sin nada en la agenda. Antes me pasaba eso y me sentía la persona más parásita del planeta y decía, ¿cómo es posible que pierdas tu tiempo? No, no estoy perdiendo mi tiempo. Hay un espacio de ocio productivo que todo ser humano necesita. Todavía me castigo de vez en cuando, pero trato en lo posible de no castigarme. Cuando llegado a esta hora, analizo mi día y veo que no hice lo suficiente en cuanto a producción. Me trato con cariño y me pregunto, bueno, ¿cómo puedo hacer para que el día de mañana compense de algún modo las cosas que no dejé de hacer hoy, quizás por falta de enfoque momentáneo? ¿Ok? Porque nosotros los líderes también podemos perder el enfoque. Nosotros los líderes de vez en cuando también nos perdemos. Nosotros los líderes de vez en cuando también nos desmotivamos. ¿Ok? Pero sabemos que todo es parte de un proceso más grande que nosotros. Lo que sí hice conciencia hace muchos años, que yo necesito afilar la sierra lo más que pueda. Ustedes cuando van a comprar carne en un carnicero, ustedes no se dan cuenta que cada 4 o 5 bistecs
El carnicero pasa el cuchillo no por el afilador, porque ese palito por lo que ellos pasan el cuchillo, mucha gente cree que eso es para molar. Eso no es para molar, eso es para enderezar la hoja, ¿ok? Porque cuando endereza la hoja, corta mejor, ¿ok? Y protege el filo del cuchillo. Entonces, de vez en cuando hay que afilar la sierra y también de vez en cuando hay que enderezar el filo o enderezar la hoja. Es decir, hay momentos en que tenemos que hacer un afilado profundo y hay días que lo que necesitamos es tomarnos un cafecito. A veces yo le digo a él, estoy escribiendo, y le digo a él, Eli, estoy sentado aquí, veo la máquina, veo tal, escribo y todo lo que escribo lo borro, todo lo que escribo lo borro, no estoy inspirado. Y entonces digo, oye, ¿qué hago? ¿Afilo la sierra o enderezo el rumbo? A veces me toca afilar la sierra y afilar la sierra significa a lo mejor salir a caminar, a despejar la mente. A veces significa ponerme a hacer otra tarea. A lo mejor tengo ganas más bien de ponerme a diseñar una formación o a tocarle a la puerta a algún cliente que tengo tiempo que no visito. ¿Ok? Y a veces lo que necesito es algo tan sencillo como levantarme, calentarme un café, ponerme a ver el Ávila, tomarme el café con tranquilidad, respirar profundo y cuando me vuelvo a sentar, sale un capítulo completo. Entonces, parte del discernimiento también es saber cuándo me toca afilar sierra y cuándo me toca sencillamente enderezar un poquito el filo. Existen 4 dimensiones de esta renovación que propone Stephen Covey. ¿Ok? Esas 4 áreas son el área física, el área emocional, el área espiritual y el área mental. Cuando hablamos de la dimensión física, que por supuesto es la más fácil, hablamos de 3 ejes centrales, el ejercicio, la nutrición y el control o los límites. La dimensión física supone cuidar efectivamente nuestro cuerpo físico, comer el tipo correcto de alimentos, descansar lo suficiente y hacer ejercicios con regularidad. La gran mayoría de las personas tenemos un desajuste en alguno de esos 3 o en los 3. Uno de los que yo considero, todos son importantes en este plano físico, pero mis líderes, sin lugar a dudas, lo que más afila la sierra en la parte física es la parte del descanso. Necesitamos descansar y no solamente descansar las horas correctas, sino en el momento correcto. Hay algo por ahí que se llama el ciclo circadiano, ¿ok? Que se activa cuando la melatonina empieza a hacer su efecto y nos empieza a dar sueño y nos manda a dormir para que comience el ciclo circadiano a hacer su trabajo. En determinadas horas de la noche, en determinadas horas del sueño, se van limpiando nuestros filtros, algunas zonas de nuestro cuerpo. Por ende, no es solamente dormir las 7, 8 horas que necesitamos, sino que hay que dormirlas en el momento correcto. Porque usted puede ser de las personas que se trasnocha todos los días, pero se echa una siesta a mitad de la tarde. Usted puede sentirse descansado si duerme de 2 a 4, ¿ok? Pero va a descansar realmente el cuerpo, pero no va a hacer ningún tipo de renovación física. Usted necesita dormir en la hora correcta para que ese ciclo de autorrenovación del cuerpo se dé. Cuando hablamos de la dimensión emocional, hay 3 ejes fundamentales también: servicio, empatía y sinergia. La dimensión social emocional enfoca los hábitos 4, 5 y 6, centrados en los principios de liderazgo interpersonal, la comunicación empática y la cooperación creativa. El liderazgo de por sí debería enfocarse en el servicio a otros. La empatía es la manera en la cual prestamos ese servicio y la sinergia es cuando nos conseguimos varias personas, ¿ok? Con el mismo nivel de empatía y con las mismas ganas de servir para hacer del servicio algo mucho más significativo. Y cuando tocamos ya la parte espiritual, los 3 pilares fundamentales son establecer con claridad nuestros valores y para eso tenemos que afianzarnos en nuestros principios, hacer un estudio consciente de nosotros mismos, hacer un crecimiento intencional y por supuesto la siempre bien recomendada meditación. La renovación espiritual proporciona liderazgo a nuestra propia vida, es decir, tiene que ver con el campo del liderazgo personal. Está altamente relacionada con el segundo hábito, ¿ok? Hacer primero lo primero es el tercero, ¿no? Comenzar con el fin en la mente. Y cuando hablamos de la dimensión mental, hay 4 ejes fundamentales: leer, visualizar, planificar y escribir.
Cuando nos liberamos de la disciplina exterior de la escuela, muchos dejamos que nuestras mentes comiencen el proceso de atrofiarse. Abandonamos la lectura seria, no exploramos con profundidad temas nuevos que no se refieran a nuestro campo de acción. Hay personas que les da urticario probar algo nuevo, ¿ok? Si son contadores, no te leen nada que no sea de contabilidad, o mejor dicho, no leen nada, porque como yo soy contador y esa contabilidad como que no ha cambiado desde Gianluca Pacioli, entonces creo que no hay nada que yo pueda aprender si ya sé hacer la teoría del cargo y el abono. Y resulta que a nivel profesional es mucho lo que está rodeando nuestra área de experticia profesional. No importa lo que usted haya estudiado en la universidad, si lo ejerce, usted tiene que estar constantemente actualizándose, porque no hay ninguna materia que usted sale de la universidad y no necesite más nunca volver a retomar sus estudios para repasar. ¿Qué debemos hacer para incorporar el afilar la sierra? Algo muy sencillo, mis líderes, que siempre le decimos aquí en el club. Tomar conciencia de nuestra responsabilidad personal para hacer de nuestro crecimiento algo continuo. El crecimiento no es algo esporádico, el crecimiento no es por ratico, el crecimiento no es por temporada, el crecimiento es constante e intencionado. Pregunta de examen, mis líderes, para ustedes, para que reflexionen, vayan a repasar la clase 1 o el primer seminario que está en nuestro canal de YouTube, para que se pregunten qué aprendí de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Muchísimas gracias, mis líderes, por acompañarme, ¿ok? A esta grabación que teníamos pendiente de este maravilloso libro de Stephen Covey, este seminario. Este seminario lo quería dictar yo en persona, en uno de los laboratorios, pero como tenemos algunas asignaciones pendientes, él y yo estamos full, tratando de retomar un poquito la normalidad en estos momentos difíciles que estamos pasando, pero sabemos que con la ayuda de Dios, Dios nos ayuda a afilar esa sierra que quizás ahorita sentimos que no podemos hacer nosotros. Gracias, mis líderes. Cuando vean el video, por favor, dejen todas sus dudas, dejen todos sus comentarios. Y cualquier duda que tengan, yo se las puedo aclarar en un podcast que tengo que ponerme las pilas el viernes, a ponerme al día también con los podcasts, que tengo un par de capítulos atrasados, pero tengo unas cuantas ideas importantes que me dejaron ustedes mismos, los miembros del club, que todavía no he explorado. Y las exploraré el día viernes. Descansen, mis líderes. Nos vemos la semana que viene en el círculo de lectura. Los líderes comen al final. Cuídense. Chao, Eli. Sí.